1:49, no soy meteorólogo, pero si miro por la ventana casi puedo anunciarles que va a llover con ganas, o tiene pinta por lo menos hoy en el sur de Madrid. Pero claro, aquí vendrá nuestro queridísimo José Manuel Contreras, a la sazón Chema, hola Chema. Muy buenas, y dirás, es que es mágica la lluvia. No, es mágico el día de hoy, porque fíjese, Rincón Literario, ¿hoy qué es? ¿Qué día de la semana? Jueves. ¿Hasta dónde? Pues vamos a hablar de 8 jueves. Ah, 8 jueves. ¿El libro se llama 8 jueves? 8 jueves el título. Dígame vamos. si no es mágico, por favor, el Rincón Literario de hoy, que se emite los jueves, y precisamente vamos a hablar de 8 jueves. Y escúchame una cosa, tú sabes que yo tiro mucho para la tierra, y esto lo ha escrito un palentino, Pablo del Río, que encima está aquí con nosotros. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. De una localidad preciosa como hay pocas, como es Cervera de Pisuerga. Y 8 jueves, ¿o por qué 8 jueves? ¿De qué va 8 jueves? A ver. No te lo puedo contar. No, está dentro de la novela, y hay que saber por qué son 8 jueves. El número 8 aparece en varias escenas, pero 8 jueves aparece en un momento determinado, ¿no? Se puede hablar de 8 semanas en unos temas determinados, pero 8 jueves son 8 jueves. Ya que no me lo cuenta el autor, me lo va a contar Chema, que se ha leído el libro. ¿De qué estamos hablando? ¿De una novela, de un thriller de asesinatos? Mira, he leído thriller, novela negra, de todo lo que tú quieras. Esta es maravillosa, por favor. Hay que leer 12 abuelas, que es su novela anterior, y disfrutar de 8 jueves. La forma que tiene de escribir Pablo del Río es maravillosa. Son unos personajes con una vida tremenda, unas historias que al final van a confluir. Yo en un momento determinado he dicho, es un mar de historias donde hay muchísimas historias de esos personajes y al final confluye de forma magistral. Te puedo asegurar que no descubres hasta el final de la novela qué es lo que sucede. Cuéntame algún dato, porque yo he visto por ahí que si uno que aparece en una cueva agarrando un cadáver que aparece en una cueva agarrando un periódico, luego que si un tenista al que le prácticamente dejar inutilizados los dedos de una mano, esto como al final cómo encajan todas estas piezas. Pues mira, en 12 abuelas la historia transcurría en Ribadesella, era una novela muy de invierno, era una novela muy de frío, de niebla. Y era como muy familiar la historia. Entonces quería salir de ese ambiente e irme a lo contrario. Es decir, en 12 abuelas buscaba la empatía con la viuda, la empatía con la madre, con la abuela tía. La abuela tía del personaje. Buscaba la empatía del lector con esos personajes por lo que estaban atravesando. En 8 jueves es lo contrario. Es una novela de primavera, es una novela de luz, es una novela de montañas, de hospitales, y lo que buscaba era generar 3 subtramas que tuvieran tal entidad y ninguna conexión entre ellas, ni aparente ni real, para que el lector en los primeros capítulos, prácticamente yo creo que hasta la mitad de la historia, estuviera desconcertado. Totalmente Lo confieso. Es decir, ¿qué me está contando este palentino que me saca un montañero, el cadáver de un montañero en una cueva, prácticamente descompuesto, sin identificar, un tenista al que le sigan un nervio, de una forma muy sutil, para que pueda utilizar la mano, incluso pueda utilizar los dedos, pero no pueda jugar al tenis, profesionalmente por lo menos. Exacto, es lo justo para que los dedos no los pueda mover con la agilidad que se necesita y la sensibilidad para manejar la raqueta. Y luego Adolfo, que se incorpora un poco de tapadillo, que él sube a dar clases de surf en una escuela de Liencres, y que poco a poco se va incorporando a la historia, repescando un episodio de su juventud, y se va incorporando a la trama, y esas 3 historias, esas 3 subtramas van avanzando y poco a poco se van engranando. Tú ves cuando un croupier da cartas, pues se lía a dar cartas, y cuando tienes toda la mesa llena de cartas, dice, madre mía, ¿y ahora cómo recojo esta baraja, no? Pues es tremendo, pero los personajes, empatizas muchísimo con los personajes, y la verdad es que tiene una forma de crear esas historias y de crear esos personajes que te envuelve de tal manera que te engancha desde la primera página y no dejas de leer el libro porque tiene ese imán, ¿no? en cuanto a las historias, pero también tiene un fondo de familia, ¿no?
Sí. en tus novelas, pero en esta más concretamente. Exactamente. A mí las novelas negras que simplemente lo que hacen es plantear un duelo entre la sagacidad del policía y la astucia del asesino, sin una historia debajo, no me interesan, porque realmente es un puzzle y es un reto, Sí. pero a mí me gusta contar una historia. Sí. Entonces, los que escribimos novela negra tenemos la posibilidad de usar las herramientas del género, que es los saltos de tiempo, los giros argumentales. Entonces, yo lo que quiero es enganchar al lector, pero contarle una historia, y una historia que en los dos casos atañe a una familia, es decir, el drama por el que pasa una familia. Entonces, nunca tengo que perder la perspectiva de contar una historia y utilizar las herramientas del género para mantener al lector pendiente. Esa es una... Y luego me importa mucho el tono moral. Es decir, si incorporamos a una novela a un psicópata o a una persona, un personaje que arrastra un drama infantil, por ejemplo, y por tanto limitamos su capacidad de elección porque responde un poco a las pulsiones del drama. Exacto. Entonces deja de haber un juego moral. Y a mí en esta novela, precisamente en esta, incluso más todavía que en 12 abuelas, cada una de las subtramas tiene un tono moral. Sí. Por eso el subtítulo de la novela es una referencia a la lealtad. A la lealtad. Sí. La lealtad bien entendida, Claro. cuando depositas la lealtad en una persona que la merece, y la lealtad mal entendida cuando la depositas en un criminal, ¿no? Sí, pero quieras que no, es la lealtad por encima de todo, ¿no? Que le lleva hasta el final de la novela, es mantener esa lealtad que uno algunas veces se jura y perjura en la juventud, ¿no? Que parte de ahí, se dice esto es para toda la vida y la lealtad vamos a ir a muerte, ¿no? Pero siempre en esos grupos hay alguien que puede flaquear y dice, vale, la lealtad va a ser entre estos personajes, pero no podemos meter a nadie más, ¿no? Porque rompería quizá esa lealtad o esa historia. Exacto. La lealtad, casi tendemos a identificar lealtad con fidelidad, y son diferentes. Totalmente. Entonces, la lealtad no es un valor moral en sí mismo, depende dónde la ocupes, dónde la deposites. Sí. Y eso es algo que queda pendiente, que se ve a lo largo de la historia. Pero que no obstante se tocan muchísimos temas más. No quiero desvelar porque no se trata de hacer, como se dice, spoilers de la novela, pero son muchos temas. Muchas veces en novela negra se tratan muchos temas de actualidad, quiero decir, que viven la sociedad, que están ahí reales, ¿no? Entonces son muchos temas. Date cuenta que esto parte en un momento en el que algunos personajes son jóvenes y entonces se desarrolla toda su vida. Entonces todo ahí son diferentes situaciones que se plantean. Vamos con las recomendaciones, las otras recomendaciones. Pues mira, para los peques de la casa, a partir de 10 años aproximadamente, La guerra de Nico, de Josa Natero, con ilustraciones de Iman Mansa, está editado por EDB, es premio infantil de literatura infantil, como digo, de EDB. La verdad es que es una historia fantástica y bueno, pues hay un error administrativo de la locura de la guerra, en el que se llevan a filas a un chico de 11 años, que es Nico, ¿no? Y a partir de ahí una historia tremenda y fantástica a la vez, que os animo a leer. La guerra de Nico. En páginas web vamos a buscar a nuestro invitado, a Pablo del Río, en Instagram, para conocer más sobre sus novelas e incluso contactar con él y charlar respecto de su literatura. Y para los jóvenes de la casa, lupadelcuento.org, que es un espacio lleno de recursos de literatura infantil y juvenil que vais a disfrutar. lupadelcuento.org. ¿En qué estás escribiendo ahora, Pablo? Pues estoy con la tercera historia. Son historias independientes, 12 abuelas y 8 jueves son historias independientes, y la tercera también lo será. Se conserva el personaje protagonista. Adolfo es un personaje que está gustando mucho a los lectores. Cierto. Porque es un personaje dinámico, es un personaje que se sale un poco del género. Es decir, no es un investigador, no es un investigador a la carta. De hecho, no es investigador, es un monitor de esquí en invierno y monitor de surf en verano. Para la semana que viene, ¿qué vamos a Para hacer? la semana que viene cerramos temporada, le voy a recordar a usted, en el Transiberiano. No es que cerramos en el Transiberiano, sino que se titula En el Transiberiano. Y nos acompañarán Sara Gutiérrez y Eva Muy Odu. bien. Pablo, nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chema, gracias. Un abrazo. Llegan las noticias.